Y hoy vamos a ver brevemente, acerca de por qué murió Jesús, por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. Y quisiera empezar hablando de 4 personas, ¿vale? Esta foto en blanco y negro, corresponde a una persona que a lo mejor no conocemos, algunos quizás sí, pero gracias a ella muchos de nosotros nos hemos sentido beneficiados, ¿no? Es Marie Curie. Ella es una científica polaca que se afincó en Francia y bueno, ella se dedicó toda su vida a experimentar con la radioactividad. Por causa de esto y los descubrimientos le otorgaron 2 premios Nobel. Y una cosa muy interesante es que ella dijo que si alguna vez se tenía que hacer un traje de novia, que por favor se lo hicieran oscuro, porque era el que iba a usar para ir a trabajar y no quería que se le viese las manchas. Y esto que dijo fue verdad, se cumplió. Imaginaos el nivel de pasión que tenía esta mujer por su trabajo, al punto de que, ella consiguió que las máquinas de rayos X se pudieran construir, que fueran al frente. En la Primera Guerra Mundial llegaron a construirse ambulancias que llevaban estos aparatos y podían ayudar a los militares franceses. Y la cuestión de todo esto es que al final ella murió por causa de estar expuesta a la radiación. Ella entregó su vida a la ciencia y a este logro, ¿no? El logro de poder conseguir algo para la humanidad. Esta otra chica, que seguro que no conocéis, es poco conocida, se llama Megan Hefford. Es una chica americana que se dedicaba al fisiculturismo. Esta chica, madre de 2 niñas, se estaba preparando para una competición y bueno, no sé si sabéis un poco del tema, pero los fisiculturistas cuando se preparan tienen dietas muy estrictas, entrenamientos muy estrictos y toman muchos productos tema de no anabolizantes, pero sí otros productos para alimentar la musculatura y que puedan alcanzar los niveles que buscan. Finalmente esta chica empezó a sentirse mal, alguien le aconsejó que dejara de entrenar y de tomar este tipo de cosas, no hizo caso y al final murió, ¿no? Falleció por causa de la cantidad de productos que estaba tomando para poder ganar esa competición. Luego hay otro chico, este chico se llama Zuhair, que es totalmente distinto. Este chico es un youtuber pakistaní que tiene un canal que tiene muy pocos suscriptores, pero este chico se dedicaba, esto seguro que lo habéis visto muchos de vosotros, a mirar. Él tenía un canal de bromas y se dedicaba a hacer bromas en la calle a gente, y una de esas bromas se le ocurrió la feliz idea de disfrazarse de fantasma y asustar a la gente. Y un día asustó a una familia donde uno de los componentes sacó una pistola y le disparó y lo mató. Murió por causa del disparo que recibió, ¿no? Y por último, este otro hombre, que está justamente en la antípoda, es un hombre que residía en el norte de Canadá, y un día salió a pescar con sus 4 hijos en un barco a una isla que hay en el Ártico, y cuando estaban en esa isla fueron sorprendidos por un oso polar que trató de atacar a su hijo. Él se puso en medio para evitar que su hijo sufriera, mandó a su hijo al bote para que pidieran ayuda, y cuando la ayuda llegó él había muerto por causa de las heridas que le había producido el oso polar, ¿no? ¿Qué tienen en común estas 4 personas tan diferentes, ¿no? De distintas culturas, de distintos lugares? Bueno, tienen algo en común, ¿no? Han perdido la vida por una causa. Como he dicho, Marie Curie se desgastó por los avances de la ciencia, por conseguir algo en la ciencia médica. Esta chica, que se llama Megan, perdió la vida por tener un cuerpo perfecto y poder ganar una competición. Este chico, Zuhair, la verdad que perdió la vida por sus suscriptores, ¿no? Es curioso que una de las frases que él decía era que el objetivo de su canal y el objetivo de su vida en ese momento era entretener a las personas de la sociedad con talento y diversión, ¿no? Y eso le costó la vida, justamente, entretener a otras personas. Y por último, este padre que dio la vida por sus hijos, ¿no? Que es algo que vemos quizás más cercano en nosotros, ¿no? Así que todos terminan en un mismo punto, ¿no? Pierden la vida por algo. Si has escuchado con atención los versículos que hemos leído del Evangelio de Marcos, las palabras de Jesús por lo menos te habrán llamado la atención, ¿no? Son sorprendentes. O sea,
Además, estas palabras que dice Jesús aquí, no solamente las escribe, las registra Marcos, sino que también las registra Lucas y Mateo. A ver, cuando una cosa te la repite una persona, es importante, ¿verdad? Cuando las mamás repiten las cosas muchas veces porque es importante. Ahora, si esa misma cosa la repiten 3 personas diferentes, es que es algo bastante más importante de lo que yo pienso, ¿no? Por eso me gustaría que puntualizásemos un poco lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no dice a sus discípulos, que es con los que estaba hablando en ese momento, no dice que lo iban a asesinar o que su vida corría peligro. Él no está diciendo eso, sino lo que Jesús está diciendo es que debía sufrir muchas cosas, morir y resucitar. Y en el original, esa palabra que se traduce debía, implica una obligación, es decir, es algo imprescindible, es algo que tenía que ocurrir, ¿vale? Esto es muy extraño, ¿no? Esto es extraño porque las personas que hemos visto, estas 4 personas que hemos visto tan diferentes, ninguna de esas personas habría dicho que debía morir para conseguir su objetivo. Incluso algunas de ellas ni siquiera lo esperaban, no tenían la intención inicialmente de perder la vida, aunque finalmente por las circunstancias que vivieron acabaron perdiendo la vida. Pero si nosotros nos llevamos esta afirmación al contexto donde estaba Jesús con sus discípulos, es aún más extraña de lo que podemos pensar. Y quiero que piense en algo. ¿Cómo vemos nosotros a un superhéroe? ¿Cómo es para nosotros un superhéroe? Para un judío de la época, cuando Jesús dijo que él era el Mesías, estaba diciendo que él era un superhéroe. De hecho, él era el superhéroe que estaban esperando que llegase. Nosotros siempre vemos a los héroes como aquellos que vienen a castigar a los malos y a premiar a los buenos. No solamente lo vemos nosotros, sino que en las películas, no sé, vosotros os gusta... A ver, aquí hay frikis de Marvel y de cómics DC también hay. O sea, ¿sabéis cómo funciona esto? Llega Iron Man, están los malos, los machaca y cuida y se lleva a los buenos. Llega Superman y salva a la gente. Así es como funcionan los superhéroes, ¿no? Siempre muestran su mayor fuerza y su mayor superpoder delante de los demás, ¿no? Y es lo que utilizan para salvar a las personas. Y en cierto sentido, esto es lo que estaban esperando los discípulos de Jesús. Estaban esperando a alguien que mostrase y desplegase su poder de esa forma y los librara de la opresión de los romanos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Con esta declaración Jesús los deja totalmente rotos. Los deja, como se dice aquí, los deja locos. Los deja totalmente perdidos. Es más, el capítulo 8 del Evangelio de Marcos es un capítulo, digamos que es como la cúspide de la historia de la biografía de Jesús, ¿no? Y este es el momento donde Jesús llega a la cúspide, donde le está mostrando a sus discípulos quién es realmente y lo que había venido a hacer, ¿no? Jesús le está diciendo a sus discípulos que para salvar su vida y la vida de otras personas, lo que tenía que hacer era sufrir y morir. Lo que tenía que hacer era perder. O sea, él era el antihéroe que ninguna otra persona hubiera jamás escogido, ¿no? O hubiera pensado o creído que era quien venía a salvarlos, ¿no? Y esto le resultó tan molesto y tan impactante que Pedro, que estaba con ellos, cogió a Jesús de la mano, se lo llevó aparte, eso es lo que dice el versículo 32, y le dijo: ¿qué me estás contando, Jesús? ¿Qué me estás contando? Mira, Jesús, yo creo que tú estás muy equivocado. Así no se hacen las cosas, así no funcionan los héroes, así no funciona el héroe que nosotros estamos esperando. Y es que la verdad que nosotros somos como Pedro también. No nos gustan los perdedores. Ninguno de nosotros nos gusta ser un perdedor. No sentimos ningún tipo de cariño hacia ellos, ¿no? Nos gustan siempre los héroes que ganan. Nos gusta ganar siempre. Siempre queremos ganar, ¿no? Pero hay algo más también, y es que Pedro y sus compañeros estaban convencidos de que ellos eran parte de los buenos también. Ellos no entendían que lo que Jesús tenía que hacer tenía que ver con ellos. Ellos también necesitaban ser perdonados y necesitaban ser salvados como cualquier otra persona. Pero bueno, yo quiero volver un poco a la pregunta o al título de este mensaje, que es ¿por qué murió Jesús, ¿no? ¿Por qué es eso tan importante y qué diferencia hace para mí o para ti hoy? Y voy a intentar responder a esta pregunta a través de dos secciones muy sencillitas. Ya de antemano quiero deciros que no voy a dar todas las respuestas, porque si realmente yo
tratase de construir todas las respuestas, no nos iríamos a comer. Así que voy a tratar de hacerlo de una forma sencilla y cortita. Dos aspectos que para mí son muy importantes y que tienen que ver por el hecho de por qué Dios tuvo que enviar a Jesús y morir en una cruz, ¿no? Así que la primera de ellas es porque había una necesidad legal. Una necesidad legal. Tenemos una necesidad legal. Necesitamos el perdón de Dios, ¿no? Cuando nosotros miramos la muerte de Jesús, lo primero que nos viene a la cabeza es que Jesús tuvo que morir por causa del pecado. Y yo sé que aquí todos tenemos conocimiento del pecado. No sé si hay alguien que nos está viendo a través de internet. Ya podemos decir eso porque emitimos en directo los mensajes. Pero tenemos una concepción del pecado y a veces necesitamos volver a entender qué significa el pecado, entender realmente bíblicamente cuál es el sentido del pecado. Y lo primero que deberíamos ver es qué tiene que ver el pecado conmigo, de una forma muy rápida, ¿vale? Es sencillo, la Biblia está llena de referencias de que el pecado es un problema que tenemos todos, no solamente unas personas. No solamente la mitad, no solamente los que son de un color, no solamente los que son más inteligentes o los que son menos inteligentes. El pecado es un problema que nos afecta a todos. Y eso lo escribió Pablo en la Biblia y está escrito en muchos lugares, pero especialmente en Romanos 3:23, dice Pablo exactamente que todos hemos pecado, ¿vale? Y quisiera hacer 3 observaciones de esta frase que dejó registrada Pablo. La palabra todos en el original, ¿sabéis lo que quiere decir? Todos, todos. Todos quiere decir todo, absolutamente todo el mundo. Se refiere a todo ser humano. Segundo, lo que Pablo dice es que pecar, es decir, actuar de esta manera, es una decisión voluntaria y personal. Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y tercera, que esta decisión voluntaria y personal nos ha puesto en una posición alejada de Dios. Nos ha separado de Dios. Así que, de una forma muy sencillita, todos estamos afectados por el pecado y por sus consecuencias. Todo el mundo. Nadie está libre de ello. Nadie. Y esto es algo que nosotros sabemos y experimentamos como cuando somos... O sea, esto se manifiesta cuando somos expuestos a lo más feo de nosotros, ¿no? A situaciones más feas de nosotros. Cuando realmente se muestra que hemos actuado mal, que hemos pecado. En este caso... cuando eres padre lo sabes bien, ¿no? Pero cuando te pillan en una mentira, se expone que tú has mentido, la respuesta que uno tiene, obviamente se siente culpable, se siente avergonzado, se siente mal. Se ha expuesto a algo que estaba mal y que ha hecho, ¿no? Y eso muestra justamente que estamos afectados por esta realidad. En el contexto cristiano esto es algo que está muy claro, pero quiero compartir con vosotros la frase de una persona, se llama Ernest Becker, que fue un discípulo del psicólogo Freud, psicólogo ateo, un psicólogo que decía que Dios no existía, y en este caso su discípulo pensaba exactamente igual que él. Esta es una persona que no cree en Dios. Y mira cómo habla con respecto al tema de la culpa. Mira lo que dice. Este hombre dice: la culpa no es el resultado de una fantasía infantil, sino la conciencia adulta de la realidad. No hay ninguna fuerza que pueda con la culpa menos la fuerza de un Dios. Este hombre no está reconociendo la existencia de Dios, la rechaza, pero lo que está diciendo es que la culpa no es una sensación superficial solamente, no es algo que sintamos en un momento determinado y desaparezca, sino que es la conciencia de una persona que realmente es adulta, es una persona madura, que se da cuenta de cómo funciona la vida y además determina que la culpa no desaparece tan fácilmente, que hace falta la fuerza de un Dios para que esa culpa sea mitigada. ¿Vale? Y ahora volvamos a la pregunta de qué es el pecado, ¿no? Cuando pensamos en el pecado solemos tener una tendencia a asociarlo con hacer cosas malas. Hacer cosas malas, eso es pecado, o hacer cosas o no hacer cosas buenas también es pecado. Tenemos asociado el pecado con estas acciones, ¿no? Es decir, para todos nosotros, pecado es toda aquella acción que determinamos que es moralmente mala. Hay cosas que nosotros vemos, juzgamos y decimos, esto está mal hacerlo, esto está bien hacerlo.
Por cierto, la moral, especialmente la social, es algo que cambia mucho. A lo largo de la historia, la moral ha ido variando y en un momento determinado había cosas que estaban bien y ahora están mal y viceversa. Pero estoy hablando de nosotros, ¿no? Estoy hablando, obviamente, de una moral influenciada por la Biblia, ¿no? Por lo que Dios dice. Es decir, nosotros sabemos que ayudar al necesitado está bien, no ayudarlo está mal. Sabemos que abusar de las personas es pecado. Sabemos que agredir es pecado también, que maltratar, que hablarle mal a una persona, que la injusticia social es pecado. Sabemos que robar es pecado. Bueno, hoy en día eso se justifica robar, ¿no? O sea, el que roba a un ladrón tiene 7 años de perdón, ¿no? Pero llevarte algo que no es tuyo es pecado también, está mal. Pero otras veces usamos la palabra pecado en otros contextos totalmente diferentes. A veces lo utilizamos para referirnos a algo que es demasiado bueno. Estoy a dieta y tomarme una helado de chocolate es pecado. Tengo problemas con el colesterol y comerme ese chuletón que tiene buena pinta es pecado. Así que, ¿qué es el pecado realmente? ¿Realmente el pecado es hacer cosas buenas o malas que cambian en un momento determinado y en otro no? Bueno, el pecado incluye hacer cosas malas, es verdad. Hacer cosas que están mal es pecado, pero es algo mucho más profundo que eso. Porque la Biblia lo que dice y como define el pecado es de esta forma. El pecado es nuestra inclinación, y esto es muy importante. Cuando yo he puesto ahí, he marcado que es nuestra inclinación, es parte de lo que somos nosotros. Así que sigo con la definición. Es nuestra inclinación para hacer todo lo necesario, sea bueno o malo, incluye acciones buenas o malas, con el objetivo de obtener la felicidad y la seguridad que creemos merecer y necesitar. Pecado es una actitud, no es una acción. Obviamente, esa actitud tiene como resultado acciones, ¿vale? Es una inclinación. Es como si una persona es alcohólica, el problema es que tiene una inclinación a tomar demasiado alcohol. Y obviamente, ¿eso cómo se va a reflejar? Pues tomando alcohol. En este caso, el pecado es una inclinación que tenemos para buscar nuestra felicidad y seguridad, especialmente la que nosotros creemos merecer y necesitar, y hacer todo lo posible para lograrlo. Y quiero que nos fijemos en cómo diferente es esta definición a lo que normalmente pensamos en algunos ejemplos. Por ejemplo, sabemos que mentir está mal. No está bien no decir la verdad a las personas, no está bien engañar a las personas. Pero la cuestión es ¿por qué mentimos? ¿Por qué yo le miento a una persona? ¿Por qué yo le miento a mi jefe, por ejemplo? ¿O por qué yo le miento a mi esposa, no? Ocultamos la verdad normalmente porque eso nos produce seguridad. ¿Nos da seguridad? No le digo la verdad a mi jefe porque tengo miedo de que se entere de algo que me afecte a mí personalmente y me coloque en una posición, en una situación incómoda. O no le digo la verdad a mi mujer o a mi marido porque no quiero que me confronte. Quiero estar seguro. Quiero protegerme. Porque no quiero vivir ese momento de dolor. Igual pasa con la envidia. La envidia es pecado. La envidia es anhelar y desear algo que otra persona tiene. ¿Pero por qué yo envidio a una persona? Normalmente envidiamos a las personas porque nos molestan que tengan o que hayan recibido lo que nosotros consideramos que merecemos nosotros. Estamos convencidos de que sin esa cosa no podremos ser realmente felices y eso nos lleva a pensar mal de las personas y despreciar a los demás. Incluso en un extremo nos lleva a frustrarnos y a amargarnos. Así que el pecar es creer la mentira de que Dios no puede darnos vida plena. Creer que lo que Él tiene para nosotros no es suficiente y no es real. Y cuando afirmamos lo anterior, lo que estamos haciendo es ofender gravemente a Dios. ¿Sabéis por qué ofendemos gravemente a Dios? Porque por esencia Dios sí es quien nos puede dar vida plena. Él es quien puede darnos vida plena. Cuando nosotros negamos esta realidad, estamos ofendiéndolo gravemente. Porque estamos concluyendo que Él no es bueno, que no nos ama y que no puede ni quiere ayudarnos. Y eso es mentira. Pero además, cuando nosotros concluimos esto y afrentamos a Dios,
no estamos cometiendo una falta contra, no sé, no nos hemos saltado un ceda al paso, no hemos saltado una señal de tráfico, sino estamos afrentando a un Dios que es infinitamente bueno e incalculablemente valioso, ¿vale? Y esto genera una deuda. Y quiero explicaros cómo funciona esto. El otro día estábamos en el grupo pequeño, el martes, y Mariló vino en bicicleta. Y bueno, yo es que veo una bicicleta y la verdad que todos sabéis, me encantan las bicicletas. Así que vi la bicicleta, me acerqué y le dije, oye Mariló, ¿te puedo ayudar a arreglar esto que...? Mira, aquí tenía un candado que no salía y no sabía cómo sacarlo. Y digo, mira, esto es muy fácil. Esto se levanta este tornillo, se saca el sillín, se saca por aquí. Bueno, le ayudé a hacerlo, ¿vale? Si tenía una bicicleta, traedla a mí que yo la arreglo, ya explico. Así que sacamos, le pusimos otra vez el sillín y digo, bueno, y ahora hay que apretar este tornillo. Y al apretar el tornillo hice ¡prac! Y se lo rompí. Le rompí el tornillo. Así que luego la tuve que llevar a casa porque no podía ir en bicicleta, no podía ir montada en bicicleta. Ya digo, si tenéis bicicleta, traedla a mí, que seguro tenéis que cambiar de bicicleta. Pero lo que quiero decir es que en el momento que yo apreté el tornillo y ese tornillo se rompió, ¿sabéis lo que pasó? En ese preciso momento se produjo una deuda. Yo tenía una deuda con Mariló. Yo tenía una deuda con ella. Le había roto algo de su bicicleta y hay algo que había que reparar. Así que Mariló tenía dos opciones para hacer conmigo. Tenía dos opciones. Una de ellas, o me decía, David, ya sabes lo que tienes que hacer, vete a Decathlon y me compras el tornillo. O yo pagaba el tornillo, obviamente, o bien la otra opción era decir, David, no te preocupes, no pasa nada, te perdono. Pero fijaos cómo funciona el perdón. Fijaos cómo funciona el perdón. El perdón no es gratis. En este caso, ella me perdona, pero ella tiene que pagar el coste de la pieza para que otra vez la pieza vuelva a estar funcionando bien, todo en su sitio. Y esto que parece tan sencillo y tan tonto, funciona igual en otros contextos. Funciona exactamente igual en otros contextos. Si alguien te roba a ti una oportunidad en el trabajo o en cualquier otro lugar, alguien destroza tu reputación, alguien impide tu felicidad, eso genera un sentido de deuda a la que tú puedes responder de dos formas distintas. La primera forma a la que puedes responder es hacer que esa persona pague la afrenta que te ha hecho a ti personal. ¿Cómo? Bueno, puedes destruir la reputación de esa persona. Puedes hacerle la vida imposible. Puedes tratar de esparcir lo peor de su vida o inventarte cosas. O incluso puedes desear que sufra o hacer cosas para que esa persona sufra. Pero en realidad lo que estás haciendo es siendo igual de cruel que esa persona. Estás actuando de la misma forma. Estás dejando que el mal gane. Ahora, ¿cuál es la segunda forma a la que tú puedes responder a esta afrenta? Puedes perdonar. Pero perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. Perdonar duele. Y supone negarte a ti mismo. Además, es una verdadera agonía. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento que debería pasar la otra persona lo asumes tú. Lo abrazas tú. Tomas ese sufrimiento. Tú pagas el coste de la deuda y no la otra persona. Por lo tanto, el perdón verdadero siempre supone sufrimiento. Siempre incluye sufrimiento. Alguien tiene que pagar esa deuda. Alguien tiene que saldarla. Ahora, si tú tratas de enfrentar a alguien que ha hecho algo mal contra ti y aún tienes deseos de venganza, ¿sabéis lo que va a pasar? Que esa persona no te va a escuchar. Te lo voy a explicar de una forma muy gráfica. Un accidente de dos coches que chocan. Se baja una de las personas y se ponen a discutir. ¿Qué es lo que genera eso? ¿Qué produce eso? Cada vez más ira, cada vez más gritos, cada vez más malestar. Nadie reconoce qué es lo que ha hecho mal. Y esto es lo que va a pasar. O sea, lo único que vas a hacer si tú tratas de enfrentar a alguien que te ha hecho algo mal contra ti y aún tienes deseos de vengarte, eso lo que va a hacer es aumentar y alimentar la tensión.
y va a aumentar el deseo de ver que esa persona sufra por lo que te hizo. La única forma, la única manera en la que puedes tener esperanza para que te escuche y para que reconozca su propio error es renunciar a la venganza y asumir el coste del perdón. Es la única opción. Y puede que al principio esa persona no te escuche. Puede que al principio eso parezca que sea de perdedores. Pero es lo único que puede parar el ciclo de represalia. Es lo único que puede evitar que esto continúe en este proceso. Por eso Jesús dijo lo que dijo. Por eso Jesús dijo e hizo lo que dijo, ¿no? Porque la única manera en la que Dios puede perdonarnos y no juzgarnos es entregándose voluntariamente a la cruz y cargando Él con nuestra culpa. Esa es la única forma en la que nos puede perdonar. No hay otra forma. Por eso no debe extrañarnos que Jesús dijera que tenía que sufrir y que muriera. Porque solamente Él, como dije, fue y es el que pudo hacer frente a la deuda infinita que teníamos con Dios. Solamente Él. O sea, nuestra deuda no era una deuda de una cantidad muy grande, era una cantidad infinita, era contra el Dios creador. Por lo tanto, solo Él pudo perdonarnos y acercarnos a Él, reconociendo que habíamos estado viviendo, tratando de encontrar vida fuera de Él y en otro sitio. Segundo aspecto que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. El segundo aspecto es por una necesidad personal, por una necesidad del amor. No sé si os habéis dado cuenta, pero de las canciones que hemos cantado, todas hablaban del amor. Todas hablaban del amor. Todo el mundo es capaz de diferenciar, esto es un aspecto muy importante, ¿no? Pero todos somos capaces de diferenciar entre el amor falso y el amor verdadero. El amor falso es un amor fingido e interesado, y el amor auténtico es un amor totalmente diferente. Y quiero tomarme un ratito para que veamos las diferencias entre estos dos tipos de amor. El amor falso siempre busca utilizar a la otra persona para conseguir la felicidad. El amor falso busca usar a las personas como un medio para obtener mi felicidad. Así es como funciona. Aparentemente parece un amor, parece un afecto hacia las personas, un interés, pero en el fondo lo que hay es un interés propio y centrado en uno mismo. Este es, por lo tanto, un amor que lo das cuando la otra persona te afirma y satisface tus necesidades, te da lo que tú quieres. Pero también es un tipo de amor que no se compromete porque está dispuesto a cortar cuando no recibe lo que espera. No es un amor que vaya a pecho descubierto, siempre es un amor que se protege porque en el momento en el que puede sentirse dañado, porque no es un verdadero amor, se separa y se marcha. La gran cantidad de divorcios y de separaciones, una gran cantidad, tienen que ver con esto. La ruptura de relaciones de amistad, la gran mayoría tienen que ver con esto. Esto es algo que se da constantemente. Buscamos el afecto de los demás por lo que el afecto nos da a nosotros, ¿no? En cambio, el amor verdadero siempre busca servir a la otra persona para conseguir su felicidad. Es un amor que no está centrado en uno mismo, pero además tampoco está motivado en uno mismo. No soy yo el origen de ese amor. El objetivo de este tipo de amor es entregar tu dedicación, tu tiempo y tu vida para la felicidad de otro, porque no hay otra cosa que te produzca más alegría que ver bien a la persona que amas. Y este tipo de amor verdadero es un amor incondicional. Lo das independientemente de que la otra persona a la que amas esté o no esté satisfaciendo tus necesidades. Es un tipo de amor comprometido que no se guarda nada para él. Es un amor que se vuelca y se da completamente. Hay un teólogo inglés del siglo pasado que se llama William Buxton, que escribió un par de libros acerca del amor, y él dijo una frase bastante interesante y que puede que incluso no estéis de acuerdo con ella. Pero yo quiero mostraros que esta frase expresa muy bien nuestra realidad. Él dice que el mayor problema del ser humano es que no puede dar amor verdadero. Él no está diciendo que nosotros no podamos amar. Él lo que está diciendo es que la condición del ser humano es que no puede dar amor verdadero. Nadie es capaz de dar completamente ese amor incondicional, aunque lo intente hacer. ¿Por qué es tan importante el amor? Bueno,
El amor es la esencia del ser humano. Es tan importante que los Beatles le dedicaron una canción, All You Need Is Love, todo lo que necesita amor. En una entrevista hace poco, Pablo Alborán decía que el amor es el motor del mundo, el que lo mueve todo, ¿no? De hecho, sus canciones son inspiradas en el amor. Pero ¿qué cantante no le canta al amor? ¿Qué poeta no ha escrito poesía al amor? El amor es algo esencial en nosotros, ¿no? Todos necesitamos y buscamos ser amados. Todos. Y es una necesidad tan importante como el oxígeno que necesitas para respirar y para vivir. No podemos vivir sin amor. Por eso nuestras relaciones están marcadas por eso, por el amor. Y buscamos a personas, en nuestras relaciones siempre buscamos a personas cuyo amor y aceptación nos reafirmen. Buscamos a personas que realmente nos hagan sentirnos bien, que nos hagan sentirnos seguros, ¿verdad? Es más, piensa por un instante. Yo quiero que pienses por qué has escogido a la mujer o el marido que tienes a tu lado, por qué has escogido al novio o a la novia que tienes a tu lado, por qué tienes... Y no me digas que te ha tocado, ¿eh? No me digas que era el que te tocó o el que llegó, porque tú elegiste. Porque tú elegiste. Pero también que pienses en tus amistades. ¿Por qué tienes las amistades que tienes? ¿Por qué? Invertimos nuestro amor y dedicación en aquellas personas que sabemos que de una u otra forma van a correspondernos. Y te voy a dar un ejemplo de cómo esto se manifiesta. Esto es fácil de detectarlo. Cuando un amigo no responde como tú esperas, ¿cómo reaccionas tú? Cuando tu mujer, tu marido, tu novio, tu novia, tu hijo responde como tú no esperas, ¿cuál es tu reacción? ¿Te sientes triste? ¿Te enfadas? ¿Te defraudas? ¿Te desesperas? ¿Tomas distancia de esa persona? ¿Te separas de esa persona? Porque eso es una evidencia clara de que no puedes amar de esa forma. Es una evidencia clara de que no puedes amar incondicionalmente. Así que ese es el gran problema. Como ya he dicho, todos deseamos amar de esa forma y necesitamos que nos amen de esa forma, pero no podemos hacerlo. No podemos, es imposible. ¿Recuerdas el versículo que puse de Romanos, de lo que dijo Pablo? Pablo dijo que todos habíamos pecado y nos habíamos apartado de Dios. Vivir en esta espiral de tratar de amar y no poder es el resultado de habernos apartado de Dios. Es el resultado de habernos apartado de Él. Es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de habernos apartado de la verdadera fuente de amor. Ahora, ¿cómo resuelve esto la muerte de Jesús? ¿Cómo arregla este problema? Lo que nosotros necesitamos, si somos personas que necesitamos que nos amen de forma incondicional, lo que necesitamos es que alguien nos ame de esa forma radical e incondicional. Solo ese tipo de amor, solo el amor de una persona que no nos necesite, nos puede llenar al punto de que podamos empezar a amar a otras personas de la misma forma. Solamente así. Es imposible. Si no somos amados de esa forma, nunca podremos amar así. Y viviremos en este ciclo de tratar de amar porque nos amen. Y obviamente esto no es una vida en libertad, es una vida totalmente esclavizada, ¿no? Por los demás y por nuestro propio amor imperfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos amó así? Bueno, ya digo, la Biblia está llena de textos donde nos hablan de este tipo de amor. Pero Juan, por excelencia, es uno de los apóstoles que habla más acerca del amor. Y él dice en 1 de Juan 4:10, dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Aquí está la manifestación, esa es la muestra. La muerte de Jesús es la muestra del amor incondicional de Dios, porque cuando Dios envió a Jesús a la cruz y Él murió, lo hizo no por lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro, no porque íbamos a hacer, sino por su propia voluntad, para que pudiéramos entender que Él nos ama de una forma que nosotros nunca podremos amarle. Y el amor de Dios no va a cambiar por nosotros.
Así que el apóstol Juan es claro, solo Dios puede amar así. Eso es lo que él mostró al enviar a Jesús a la cruz, como una muestra de cómo es Él. Jesús lo hizo porque Dios es así. Dios siempre ha tenido amor, gozo, plenitud, en unas cantidades incalculables. Pero eso es justamente lo que nosotros buscamos. Vivimos justamente buscando eso. Fuimos creados para vivir conectados a Dios y recibir de Él en esta relación todo eso, todo ese tipo de amor tan profundo y tan perfecto, ¿no? Es el que nosotros necesitamos. Y es este tipo de amor el que nos cambia y el que nos confronta con nuestra realidad, de que no podemos amar así, de que somos esclavos de nuestro tipo de amor egoísta. Así que este tipo de amor, el que Jesús nos ofrece a través de su muerte, y que cuando nosotros tenemos la experiencia, cuando nosotros lo recibimos de esa forma incondicional, cuando dejamos de vernos a nosotros mismos, cuando lo miramos a Él, ese tipo de amor va desplazando nuestro amor falso e interesado, va revelando, va mostrándonos cómo somos realmente, pero a la vez nos va sanando y nos permite dejar poco a poco de tratar de robar el amor a otras personas, tratar de engancharnos como Drácula al amor de otras personas, al amor de incluso no personas, cosas de nuestra vida, de nuestras expectativas, y buscar cómo dar a otros un amor más auténtico y más vulnerable, cómo servir a los demás como Jesús nos sirvió a nosotros. Además, esto nos hace más dependientes de Dios, esto glorifica a Dios. Esto hace que seamos más dependientes de Dios y veamos cada vez la necesidad que tenemos de Él y la oportunidad para poderlo amar más y conocerlo más con más profundidad. Quiero acabar yendo unos versículos antes del texto que hemos leído en Marcos, justo antes de que Jesús le dijera esto a Pedro, le preguntase, antes que le dijera a los discípulos que él tenía que morir y sufrir, que era necesario, que sin esto no podía ocurrir, no podían tener ellos esta experiencia de perdón, ni esta experiencia de poder amar de verdad. Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y esta es la pregunta más importante para una persona que no es creyente, pero es la pregunta más importante para nosotros también. Porque la respuesta de esta pregunta, lo que nosotros pensemos de Jesús, no solamente tiene implicaciones aquí ahora, sino tiene implicaciones para la eternidad. Eso va a determinar el resto de nuestra eternidad. Así que, ¿quién es Jesús para ti hoy, ahora? ¿Quién es? No podemos evadir esta respuesta. Yo no puedo ignorarla. Evadirla e ignorarla es ya una respuesta. No decir nada es decirlo todo. Y no es suficiente con tener una buena opinión de Jesús. No solamente es pensar en que Jesús es alguien que me cae bien, es un buen tipo. No solamente es que Jesús es una buena persona, que ha hecho cosas buenas. No puedo concluir en esto si yo entiendo que Jesús compró mi vida. Si yo no entiendo que Jesús dio hasta su última gota de sangre por mí, por incluirme en su familia, por salvarme, por sacarme fuera de la maldición de estar robando amor a otras personas, de vivir como un esclavo de mis necesidades y de mi búsqueda de amor y de identidad. Y lo que esto supone, esto me destruye, me separa de Dios. Pero ahora somos de su propiedad. Y no nos gusta cuando pensamos en que alguien es dueño de otra persona, tendemos la tendencia a rechazar eso. No nos gusta someternos a nada. No nos gusta vivir debajo de nadie. No nos gusta que nadie nos diga cómo funcionan las cosas. ¿Vale? Pero cuando pensamos en Dios, siempre nos viene a la memoria una persona que es tirana. Piensas en tu jefe o piensas en alguien que está únicamente interesado en que hagas lo que él dice. Pero Cristo en la cruz mostró algo totalmente diferente y distinto. Dijo que Él te mostró que el dueño de tu vida hizo algo increíble. Dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Para que pudiéramos conocerlo y para que pudiéramos disfrutar de su amor verdadero,
e incondicional aquí y ahora, y no solamente aquí, sino el resto de la eternidad. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos esto, pero es algo que necesitamos recordar todos los días. Todos los días necesitamos recordar que Jesús, cuando fue a morir, lo hizo voluntariamente, aun sabiendo lo que iba a probar, porque cuando Jesús fue a la cruz, no le pilló de imprevisto. Él sabía que había nacido para morir y él probó lo que iba a experimentar antes de morir en la cruz. Y no se echó atrás, él siguió adelante. Y él siguió adelante porque estaba pensando en cada uno de nosotros. Así que la pregunta queda ahí. ¿Quién es Jesús para ti ahora? ¿Cómo vas a responder a esto? Quizás has respondido hace tiempo a Jesús y le has dicho sí. Pero ¿qué vas a responder ahora cuando has vuelto a recordar esta realidad? Así que voy a terminar hablando un momento con Dios y pidiéndole que nos ayude a volver a recapturar esta realidad. Y seguramente si hay personas que no están aquí, que puedan pensar acerca de esta persona, acerca de Dios hecho hombre, entregándose para mostrar su amor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por traer a la memoria algo que para muchos de nosotros es algo tan conocido, tan familiarmente cercano, pero a veces tan necesitado de volverlo a experimentar. Y Señor, hay una gran realidad en nuestra vida, una gran realidad es la necesidad de ver cómo tú has ganado el volvernos a acercar a ti, el que tú nos has rescatado. Hemos estado hablando acerca de la deuda, acerca del resultado de habernos separado de ti, de esa deuda, de esa carga, de cómo eso nos convierte en personas errantes, buscadoras de amor, en lugares donde no encontramos lo que necesitamos, y finalmente cómo esto nos transforma en personas perdidas, en personas que no entienden bien la vida, personas que a veces están convencidas de que lo saben todo pero no lo saben nada, y tan necesitadas de ti, Señor. Así que gracias por traernos y recordarnos que la salvación se trata de ti, se trata de estar contigo, no se trata de lo que tú nos puedes dar, sino principalmente se trata de conocerte cada vez más, invitarnos a una vida que comienza aquí y que se extenderá en la eternidad, donde tú harás todo nuevo. Así que oramos porque esta realidad cale en nuestros corazones, nos desafíe, nos rete y nos invite a acercarnos a ti para saber más de ti. Lo pedimos para tu gloria. Amén.